Aborto, la reacción empieza en Estados Unidos. Los que son anti-Estados Unidos pero copian Estados Unidos, no se dan cuenta de que sus enemigos también. Que nos guste o no Estados Unidos es el imperio y cuando ellos estornudan, cuando ellos tienen un resfriado, nosotros estornudamos. Yo no soy enemigo de los Estados Unidos, soy enemigo de numerosísimas políticas, sobre todo políticas internacionales de los Estados Unidos, sobre todo durante la Guerra Fría. El apoyo a grupos, a dictadores aterradores, pues no es algo que yo pueda ni justificar, ni mucho menos apoyar. Simplemente no odio a Estados Unidos, así como no odio a todos los salvadoreños, pues si un salvadoreño viene y me da un bofetón, pues probablemente lo deteste a él. Entonces yo creo que, pero hay gente que vive de odiar a Estados Unidos, a España, al Reino Unido, a Holanda, a Rusia, por eso hicimos el video de Daniel, pero al mismo tiempo no puedes negar la fuerza que tiene Estados Unidos. En cuanto la Suprema Corte de Estados Unidos, armada cuidadosamente por la reacción estadounidense, que han sabido jugar con el tiempo y que han sido capaces de apoyar a una bestia inmunda como Trump, para conseguir los jueces necesarios para derogar o para revocar la decisión Roe versus Wade de hace 50 y tantos años, en el momento en que se consiguió este logro, junto con otros varios que en la misma semana disparó como una ametralladora a la Suprema Corte de los Estados Unidos, las ultraderechas de todo el mundo, el Papa, todos los religiosos saltaron y dijeron: esta es la mía, esta es mi oportunidad, vamos a tratar de volver a criminalizar el aborto en los lugares donde ya se ha conseguido. Esto es gravísimo para países que apenas lo han conseguido, pienso en Argentina. Debemos, el debate, yo hice un precioso y de verdad, no sé por la estrategia del presidente no es fallida. Esto no está aquí. No sé dónde. No, perdón. Yo hice un video que me parece muy razonable sobre cómo combatir el aborto. No combatirlo del todo porque es imposible que desaparezca, pero sí hacer muchas cosas que se pueden hacer para combatir el aborto. Una educación sexual bien sólida durante toda la infancia de los niños, una educación familiar para el respeto a las personas y a su sexualidad, un acceso facilísimo, garantizado por la sanidad pública, a métodos anticonceptivos baratos e inmediatos para todos los jóvenes que tengan edad para tener prácticas sexuales, permiso o no de sus papás. Ninguno de nosotros pidió permiso cuando éramos menores de edad, por favor. Y si haces todo eso y facilitas además cosas como la píldora del día después, si haces todo eso, pues va a disminuir el aborto, lógicamente. Pero todo eso tampoco lo quieren los religiosos. Entonces, pues mi plan está destinado al fracaso más absoluto. Pero entonces donde se han centrado es fundamentalmente si el feto es una persona o no es una persona, si es un ser humano con todos los derechos o no lo es. Todos los que te discuten esto, y yo lo he estado discutiendo en los últimos 20 años por lo menos, te dicen el feto es una persona y por lo tanto tiene todos los derechos de una persona. Solo les falta pedir que vote. No lo pueden demostrar, lo pueden argumentar. A eso se oponen otros argumentos. No es una persona hasta que no puede vivir independientemente de la madre, cosa que ocurre alrededor de los 6 meses. No es una persona porque no tiene entidad jurídica. No es una persona porque no tiene actividad cerebral. Y si nosotros decimos que cuando alguien pierde la actividad cerebral, tiene muerte cerebral y se puede incluso disponer de sus órganos, pues cuando un feto no ha tenido actividad cerebral no podemos decir que está vivo como persona. La discusión es si el feto es una persona o no es una persona, y no es resoluble. Esa discusión no se puede solucionar. Creo que simplemente es una forma de sacar por la tangente el problema y de huir del problema real. La única persona que podría tomar esta decisión debería ser la mujer, porque es la directamente implicada. Es la única persona que estamos seguros que es una persona
Que todos podemos estar de acuerdo en que es una persona real, es una persona que tiene un proyecto de vida, es la única indicada para tomar la decisión de abortar o no. Todos los argumentos a favor o en contra de si es una persona o no el feto quedan fuera en este caso. Porque aún si aceptaras que fuera una persona, puede ser una persona, pueden pasar mil cosas de aquí a que pueda vivir independientemente de la madre. Entonces solo es una persona potencialmente, la madre es una persona real. Entonces esto se ha resuelto con él, mira, la discusión filosófica de si un feto es o no una persona, es un ser humano completo a partir del momento de la concepción, que como lo contaba yo en ese vídeo, es una invención de los años 80 de los evangélicos estadounidenses, porque antes esto no estaba considerado ni por los filósofos griegos tradicionales, ni por Santo Tomás, ni por San Agustín de Hipona, por los grandes maestros teóricos de la Iglesia católica, por ejemplo, y cristiana antes del catolicismo, antes del cisma de la Reforma. Este tema, en nadie se planteó nunca que el momento de la concepción fuera el momento de la personalización del feto. Aún entonces, pues, la persona real que tiene una vida que va a ser directamente afectada, pues es la única que puede decidir. No vamos a resolver el asunto filosófico, pero vamos a presentar qué pasa si consideramos que el feto es una persona completa, es igual que tú o que yo, desde el momento de la concepción. La vida tuya y mía se protege de una manera muy clara. Si alguien nos da veneno, esa persona es un asesino, ¿no? Si funciona el veneno, pues es asesinato, y si no funciona, pues es intento de asesinato. ¿Qué pasa si aceptamos que el feto es 100% una persona? Bueno, primero que nada tenemos que estar ciertos de que toda mujer, en todo momento, toda mujer en edad fértil esté o no embarazada. O sea, tenemos que saber si hay una vida que proteger o no. Tenemos que vigilar cuidadosamente todos los pasos de una mujer, de todas las mujeres en edad fértil, por si se embarazan, porque si se embarazan tienen que entrar en acción los mecanismos legales razonables para salvar una vida humana completa, a un ser, a una persona total. Así que primero tenemos que hacer pruebas de embarazo por lo menos cada 2 o 3 semanas a todas las mujeres en edad fértil, todas. Supervisar su regla, si se retrasa, ¿por qué? ¿Con quién estuvo? ¿Quién será el padre? ¿Que no estará embarazada? Cuidado, si está embarazada, hay que entrar a proteger a la vida que viene. Hay que investigar su vida privada cuidadosamente, con quién se acuesta, con quién no. ¿Usa anticonceptivos? ¿Los anticonceptivos no serán abortivos también? Algunos dicen que lo son, cuidado. Porque igual no se permiten tampoco los anticonceptivos, que es una posición de muchos religiosos. Así que quizás se prohíbe la anticoncepción y entonces cada vez que la mujer desea tener relaciones sexuales deberá ser supervisada por si se embaraza. Así sabremos siempre, cada vez que practique el sexo, lo estaremos vigilando, como en China, quizás con cámaras, y podemos proteger al feto. Porque nos dicen que de lo que se trata es de proteger al feto, no de controlar a la mujer. Eso es un fenómeno secundario. Así que en cuanto se detecta un embarazo, el Estado debe entrar en acción con un protocolo cuidadosísimo. ¿Qué come la mujer? ¿Come cosas que le puedan hacer daño al feto? Cuidado. ¿Bebe alcohol? ¿Consume alguna droga? ¿Participa en deportes de riesgo? Que pongan en riesgo la vida de otra persona. Si yo hago un deporte de riesgo, pongo en riesgo la vida de una persona inocente, estoy cayendo en una importante responsabilidad legal. Entonces, a la mujer cuando se le detecte, a cualquier mujer cuando se le detecte un embarazo, se le debe supervisar estrechamente en todo su comportamiento las 24 horas del día para que no ponga en riesgo al feto, ¿no? Porque si no estaríamos siendo cómplices de asesinato. Suena absurdo. Miren, esta mujer que ven aquí, se va 4 años a la cárcel por haber tenido un aborto espontáneo debido a que me parece que consumía drogas o algo así. Entonces considera que es homicidio en primer grado de su bebé no nacido porque el bebé
tuvo un aborto espontáneo, lo que se llama miscarriage en inglés, le llaman a los abortos espontáneos, no a los abortos provocados, porque pues ella puso en riesgo al bebé y fue homicidio imprudente y se va 4 años a la cárcel. Esto en Estados Unidos. Eso fue en noviembre de 2021, antes de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Ojo. En la mitad de los Estados Unidos, los profesionales de la salud, o sea, los médicos, las enfermeras, los fisioterapeutas, etcétera, tienen la obligación de informar si una mujer embarazada se sospecha que esté consumiendo alguna droga, porque estaría poniendo en peligro la vida de otra persona. ¿A dónde llega esto? Bueno, en 2006, Alabama, uno de los estados más progresistas de los Estados Unidos, donde están en el siglo XII y quieren avanzar por lo menos hasta el siglo IX, aprobó una ley de puesta en peligro químico que convierte en delito que un niño se vea expuesto a ingiera, inhale o tenga contacto con una sustancia controlada, una sustancia química o lo que llaman parafernalia, elementos relacionados con las drogas. Por supuesto, si esto es con los niños, ¿no? Si a tu niño le das drogas, pues tú estás cometiendo un delito. Ahora, si tú consumes drogas estando embarazada, también. Es decir, simplemente la progresión lógica de esta ley, considerando al feto una persona completa. Tennessee trató de intentarlo, pero no consiguieron hacerlo. En un condado de California, 2 mujeres fueron enviadas a la cárcel por matar a sus bebés después de experimentar nacimientos de partos mortinatos. Sus bebés nacieron muertos, pero ellas, al ser analizada su sangre, habían consumido drogas ilícitas, por lo tanto se les consideró culpables del asesinato de sus bebés. Una de ellas, Chelsea Becker, que luego le retiraron los cargos después de pasar año y medio en la cárcel, porque no pudo pagar la fianza de $2 millones que le impuso a una mujer que evidentemente no tiene más allá de $200, que le impuso un juez muy estricto. Mientras tanto, Adora Pérez está cumpliendo ya la tercera parte de una sentencia de 11 años por homicidio, después de declararse culpable para evitar el cargo mucho más grave de asesinato. El homicidio es no voluntario, no intencional, en Estados Unidos al menos, y el asesinato es, por supuesto, tú querías matar a alguien y lo mataste con premeditación, alevosía y ventaja. Entonces, pues está tratando de apelar, pero ya lleva 4 años en la cárcel. Son las leyes del asalto fetal, que existen en al menos 38 de los Estados Unidos. Estas leyes tenían la idea de ayudar a castigar a quienes abusan de sus parejas, o sea, quienes golpean a sus parejas. Abuso, maltrato, son circunloquios. A la gente que le pega a sus parejas, y estaban destinados a evitar que los maltratadores, que los golpeadores, lastimaran a los bebés de sus parejas embarazadas cuando les dieran una paliza. Pero, aplicando esa ley de otra manera, la misma ley, las mujeres que puedan poner en riesgo a sus fetos son culpables. En Estados Unidos acá se acaba de ver esto. Hay una serie de médicos que en los últimos días, desde la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, se han negado a seguirle recetando ciertos medicamentos a las mujeres que están bajo su atención médica. ¿Por qué? Porque son medicamentos que pueden tener efectos secundarios o dañinos para un feto, o teratogénicos, o sea, dañinos para la vida del feto o teratogénicos, es decir, que provocan problemas congénitos, monstruosidades, deficiencias, etcétera, daños a la salud del feto. Y entonces los médicos se dan cuenta que si ellos le recetan, por ejemplo, en el caso del reumatismo hay un medicamento del que se hablaba ayer. En el caso del reumatismo, si le recetan ese medicamento de reumatismo a una de sus pacientes y pierden al bebé, el médico es culpable de asesinato.
porque a sabiendas de lo que podía provocar, decidió, sin embargo, administrarle esa peligrosísima droga a una mujer, poniendo en riesgo a otra persona. Si alguien ha leído o ha visto la serie del cuento de la criada, esto es mucho peor. Es mucho peor. Y eso que puede pasar y está pasando en la realidad en los Estados Unidos, porque esta mujer no es de plástico, esta mujer es real y se está comiendo 4 años de cárcel en una cárcel de los Estados Unidos, que no son precisamente ejemplos de progresismo criminológico, en la medida en que en Estados Unidos todavía la cárcel existe para castigar, no para rehabilitar. Esta gente está en la cárcel, es gente real que está en la cárcel realmente, y va a ir mucha más gente a la cárcel si se aplican las leyes como lo he comentado ahora. Y eso también lo quieren para tu país y para tus mujeres. No las tuyas de que sean tu propiedad, para las mujeres que son ciudadanos de tu país. Así como puedes decir tus campesinos y tus ingenieros, no estoy hablando de propiedad. Eso es lo que puede haber detrás de la ruptura del debate de decidir que un feto es una persona, no habiéndolo podido probar porque depende de las definiciones que se utilicen. Pero si somos posmo y el discurso transforma la realidad, pues al llamar a un feto persona lo has convertido ya. Mira nada más qué barbaridad. Lo has convertido en persona. Eso es lo que se está viviendo, esa es la realidad de lo que puede pasar si no se reacciona en contra de estas leyes, tanto en Estados Unidos. ¿Cómo se puede reaccionar? Por cierto, esto es importante. ¿Cómo puede reaccionar Estados Unidos? Muy fácil. Que el Congreso de los Estados Unidos tenga una mayoría demócrata que expida leyes para permitir el aborto, para darle a la mujer derechos sobre su cuerpo y para otras muchas cosas que se han dejado en manos de los tribunales, pensando que los tribunales no iban a politizarse como finalmente el Partido Republicano politizó a la Suprema Corte de los Estados Unidos, al Tribunal Supremo. ¿Se puede? Sí, pero tenemos a toda esa gente que decía que era mejor Trump que Hillary, o había que votar por Jill Stein, porque bueno, Jill Stein era una tipa mucho más progresista y ecologista y más de izquierda, y entonces pues mejor votas por ella, tiras tus votos y Donald Trump gana las elecciones. Que es la misma gente que en España no va a votar al Partido Socialista Obrero Español, porque no es perfecto, porque no hace todo lo que debería hacer, y entonces prefiere que gobierne el Partido Popular con los nazis de Vox. Y cuando se enfrentan a leyes como estas, promulgadas por un Congreso mayoritariamente de derecha, y se criminalice a todas las mujeres y se les vigile, entonces se preguntarán, ¿pero qué salió mal? Hay cosas que son bastante más importantes que nuestros caprichos ideológicos. Ahí lo dejo.